Capítulo 9. El doctor Raúl Fabre era el médico de la familia Dane. No le llamó la atención que golpearan a su puerta a la 1:00 de la mañana. Los médicos de pueblo están acostumbrados a que sus pacientes los vayan a buscar a su casa a cualquier hora. Cuando abrió se encontró con Neymar Dane y con otro hombre que le fue presentado como un vecino. Dane le dijo que algo le pasaba a su hija Andrea, que tenía que venir enseguida a verla. Como todavía llovía, Fabre decidió ir en su auto por si había que llevar a la chica al hospital o hacer alguna diligencia. Cuando entró al dormitorio, vio a la muchacha acostada en su cama con un gran coágulo de sangre en el pecho y sangre al costado de la cama, en el piso. La madre estaba sentada en la cama de al lado como suspendida, y apenas pareció notar su llegada. En cambio, Dan estaba muy excitado y le preguntó varias veces si su hija estaba muerta. ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? Sí, está muerta. Bueno, está bien. Ahora está muerta. Ahora no hay nada que hacer, declaró el médico que le escuchó decir al padre. Viendo que él tampoco podía hacer nada por la chica, el doctor se ofreció a buscar a la policía. En la casa no tenían teléfono. Aquella fue una larga madrugada en la que parientes, amigos y curiosos desfilaron por el cuarto de Andrea viéndola tendida y ensangrentada en su cama. El baile del Club Santa Rosa fue el foco desde donde se propagó la noticia. Allí estaba Fabiana Dane con unas amigas. Allí fue a buscarla a su hermano para decirle que volviera a la casa, que Andrea había tenido un accidente. Con Fabiana llegaron algunos amigos y atrás de ellos algunos conocidos, y familiares que vivían en la misma cuadra como la abuela, una tía, unos primos, un poco después el novio y los padres del novio. Todos entrando y saliendo de ese dormitorio, los más impresionables bichando desde la puerta. Un asesinato ocurrido en la intimidad de una casa de familia que tuvo la misma exposición que una muerte callejera. En un momento hubo tanta gente adentro de la casa que la policía decidió sacar el cuerpo y trasladarlo a la morgue sin esperar a que llegara el León Gris, el único fotógrafo del pueblo que, además de sociales, hacía el registro fotográfico de siniestros accidentes y de vez en cuando cadáveres. No hay fotos de Andrea Dane en el expediente, solo imágenes de la escena vacía sin su cuerpo, de las manchas de sangre en el piso y en el colchón. El informe de la autopsia dice: la muerte se produjo a la 1:00 aproximadamente del día 16 de noviembre de 1986. El deceso fue por anemia aguda por hemorragia masiva por herida de aurícula derecha. La herida fue ocasionada por arma blanca u objeto de características similares, fino, de unos 3 centímetros de hoja y de por lo menos 8 a 10 centímetros de largo, y se introdujo estando el filo hacia la parte distal del cuerpo. En el momento del hecho, la señorita Dane estaría dormida en posición de cúbito dorsal y el atacante probablemente a su derecha, empuñando el arma con su mano diestra. No se constatan otras lesiones ni signos de violencia externa. En sus manos no se observan elementos ni restos de elementos que pudiesen indicar que hubo lucha o defensa al ser atacada. El heridor pudo ser una persona adulta o mayor que proyectó el arma con cierta fuerza y velocidad. El doctor Fabre estuvo entre las primeras personas en ver el cuerpo de Andrea acostado boca arriba, con las manos a los costados del cuerpo totalmente limpias, los brazos extendidos apoyados por encima del cubrecama que la tapaban hasta la cintura. Presentaba un gran coágulo en el pecho, sangre coagulaba entre el brazo y el cuerpo y sangre en el piso. La muerte fue casi instantánea, habrá sobrevenido en el tiempo que duró la hemorragia, unos 2 minutos. Cuando lo llamaron a declarar, le leyeron el informe de la autopsia y le preguntaron si la posición en la que encontró el cuerpo de la chica era coherente con la manera en que fue asesinada. El doctor dijo que no. La puñalada mortal, tal como se describe en el informe del forense, lesionó los grandes vasos y la aurícula derecha del corazón, pero es una lesión de escasa magnitud en una zona de baja presión sanguínea, por lo que la hemorragia que resulta de esa herida no es masiva. La víctima tarda unos 2 minutos en morir, tiempo suficiente para que realice movimientos, pues la sangre sigue llegando al cerebro por los vasos que no fueron lesionados. Movimientos voluntarios al principio e involuntarios luego, cuando la presión sanguínea bajó a causa de la hemorragia. El cuerpo tendría que haber estado semi-arrollado y la cama desordenada. Creo que alguien acomodó el cuerpo antes de que yo llegara, declaró. En la década del 80, mi mamá trabajó como enfermera en un sanatorio de mi pueblo. El doctor Fabre era del equipo médico. En los tiempos muertos de las guardias, muchas veces hablaron sobre el crimen de Andrea. Para el doctor, era una pregunta sin respuesta que volvía una y otra vez. ¿Cómo pudo el asesino entrar a la casa, matar a la chica, tomarse el tiempo de acomodar su cuerpo al punto de que pareciera dormida, volver a salir y que ni la madre, ni el padre, ni el hermanito que dormían en la otra habitación, pegada, con una puerta que comunicaba ambas piezas, no hayan escuchado absolutamente nada? Fabre murió hace algunos años.
su eterna pregunta sin respuesta. Entre los allegados y curiosos que estuvieron en el dormitorio de Andrea, no estuvo Aldo Setour, el muchachito de 16 años, vecino y primo lejano de la víctima, que más tarde se convertiría en otro sospechoso. Aldo esa noche llegó tarde a todas partes. Al baile del Club Santa Rosa cuando Fabián y los demás estaban yendo con la noticia de que Andrea había tenido un accidente, y tarde para ver el cadáver de su vecina. Cuando volvió del baile del club esa madrugada, sus padres y su hermana todavía estaban levantados. Los tres habían estado en la casa de los Dane y le contaron lo que habían visto. Aldo rumbió para la puerta de calle con la intención de ir él también, de no perderse esa escena de la que seguirían hablando durante años. Pero su madre lo detuvo. Le dijo que ya se habían llevado a la muchacha, que no tenía sentido ir, que ya no había nada que ver. Ni siquiera sangre, porque luego de que las morgues se llevaran el cuerpo, Fabiana se había puesto a limpiar. Sacó varios baldes con agua y sangre y los arrojó al patio. Unos meses antes, Aldo y sus amiguitos se metieron en el patio de los Dane, por un caminito que comunicaba el fondo de su casa con el de sus vecinos, y espiaron a Andrea y a Fabiana por la ventana del dormitorio mientras se preparaban para acostarse. En esa oportunidad las chicas lo descubrieron y se armó una pequeña batahola. Además, les había faltado ropa interior del tendedero. En mi pueblo había un fijón incorregible, el Bochita Aguilera, un cincuentón peticito de bigote que vivía solo con su madre. Era maestro panadero y en la noche, camino de su trabajo, se metía a los patios abiertos de las casas a espiar las muchachas a través de esas cortinas finitas que se usaban antes. Era inofensivo, solo le gustaba engordar la vista con esos cuerpos jóvenes y hermosos que se movían en los dormitorios preparándose para ir a dormir. Cada tanto el perro de la casa o alguna de las muchachas lo sorprendía infraganti y el Bochita salía corriendo antes de que el padre de la ultrajada le diera alcance. La noche del crimen, Aldo estuvo con un amigo jugando al pool en la ciudad vecina de Colón. Pasada la medianoche y viendo que se venía una tormenta, decidió regresar a San José a dedo. El viento y la lluvia lo agarraron en el camino y a la intemperie. Un auto lo levantó, pero ya estaba hecho sopa. Llegó a su casa y se cambió de ropa. Todavía era temprano para acostarse, así que salió de nuevo para el baile del club a pocas cuadras. Llegando se cruzó con Fabiana y unas amigas que salían como espantadas. A una la escuchó decir, no puede ser, no puede ser. Recién adentro del baile, que seguía mientras el rumor de la muerte de Andrea empezaba a correr, entre la música, el humo de los cigarrillos, los vasos de cerveza, recién un rato después, alguien le dijo que a su vecina la habían apuñalado. Además de espiar a las muchachas, Aldo había ido algunos meses al psicólogo. Hace 3 décadas, en un pueblo como San José, hacer terapia era casi sinónimo de estar loco. Había recibido un tratamiento porque, según declaró en el expediente, se sentía raro y le gustaba encerrarse. Después, nunca volvió a sentirse de esa manera. La travesura adolescente de Aldo y sus compinches no parece un argumento sólido como para sospecharlo de asesinar a nadie. Pero en un caso donde la investigación daba vueltas en círculos, sin pruebas que condujeran a ninguna parte, todos eran, en cierto modo, sospechosos. ¿Te acordar, ¿Te acordás del que les robaba los calzones? Dice Paula, y suelta una carcajada. Eduardo sonríe apenas. Tal vez no le causa gracia, o tal vez no lo recuerde. Estamos sentados en una galería vidriada llena de plantas, que da un jardín con un pasto verde y tierno, aunque todavía estamos en agosto. Es una tarde soleada. Paula es la madre de Eduardo Germanier, el novio que tenía Andrea cuando la mataron. Es una mujer verborrágica, enérgica y de risa fácil. Cada vez que se ríe, se le levantan los pómulos y los ojitos celestes se le hunden detrás de los anteojos. Va a dejarnos a solas el tiempo que le lleve ir a buscar el mate a la casa de al lado, donde viven con su marido. La casa de esta galería donde estamos sentados y las otras casas construidas en el mismo terreno son para alquilar a los turistas que eligen Colón como destino de vacaciones o fines de semana largos, el río y las termas. Como madre sola de hijos varones, Paula es una especie de mamá gallina, y a veces se adelanta a las respuestas de Eduardo o me murmura cosas por lo bajo. Probablemente sea sobreprotectora con todos sus hijos, pero lo es particularmente con él, que hace 10 años trata de recuperarse de un accidente cerebrovascular que casi lo mata. El ACV se llevó algunos fragmentos de su memoria. Aunque Paula insiste en dejarme claro que él se acuerda muy bien de todo lo que pasó con Andrea, se nota que hay anécdotas que repasaron juntos antes de que yo llegara. Ella se queda cerca para auxiliarlo cuando la memoria le falle, cuando se quede callado con la vista perdida en el jardín tratando de hilar los recuerdos o buscando las palabras precisas porque el ACV también le dejó una ligera dificultad en el habla. Por momentos la madre voluntariosa lo aturde y él le pide que espere, que lo deje encontrar lo que quiere decir, que ya vamos a llegar a ese punto. La familia Germanier
Vivió unos cuantos años en el conurbano bonaerense. No hacía mucho tiempo que habían vuelto a instalarse en Colón, de donde eran oriundos, cuando Eduardo la conoció a Andrea en la casa de unos amigos en común. Él tenía el pelo largo y andaba en moto. Siempre fue un fanático de las motos, aunque tuvo varios accidentes graves. Después de la CB ya no pudo volver a montar una, pero todavía las extraña. Dice que ahora solo las mira por internet. Vos me ves así ahora, pero no sabés lo que era yo. No se lo confieso todavía, pero recuerdo que era un muchacho muy guapo. Aún lo es. Tengo el recuerdo borroso de una foto suya en el diario, en una de las marchas que se organizaron en esos años pidiendo justicia por Andrea. Me acuerdo del cabello largo y rizado, y que decía que había prometido no cortárselo hasta que se resolviera el asesinato de su chica. Apenas la vio le gustó. Era preciosa. Y a las 2 o 3 semanas de conocerla se le tiró, como se decía en esa época. Se pusieron de novios. Dice que tenían una linda relación, que se llevaban bien, que él la quería mucho. La noche del crimen, salieron a dar unas vueltas en la moto y cuando volvieron se quedaron noviando en la cocina. Ya todos estaban acostados. En un momento escucharon unos ruidos afuera y él salió. Miró en el patio y hacia el galponcito donde el suegro guardaba el auto, pero no vio nada. Tuvo un poco de miedo. Con el tiempo, pensó que esos ruidos que escuchó eran la madre de Andrea que los estaba espiando. Una vez ya había pasado. La habían pescado espiándolos por la ventana de la cocina. El dormitorio de sus suegros tenía 2 puertas. Una comunicaba con la pieza de las hijas y la otra daba al frente de la casa, al exterior. Así que ella podía salir por allí y tener acceso a los fondos de la casa, rodeándola por afuera. A esto mismo él me lo contó varias veces, corrobora Paula. Permanecieron un rato en silencio, afinando el oído, y como no volvieron a escuchar nada, siguieron besándose, alargando la despedida que esa noche sería más temprano que lo habitual, pues Andrea tenía que estudiar. Eduardo volvió a su casa con la tormenta pisándole los talones. Los últimos kilómetros se largó viento y parecía que iba a arrancarlo de la moto. Llegó con las primeras gotas y se acostó enseguida. Eran las 23:50. Me acuerdo bien porque sentí la puerta y miré la hora, dice Paula. Yo estaba despierta. Había estado todo el día en cama con dolores por esos problemas que tenemos las mujeres y no podía dormirme. Lo escuché entrar y meterse en su pieza. Unas horas después oí que golpeaban. La tormenta había amainado, pero seguía lloviendo. Los golpes en la puerta y una voz de una mujer que decía: Eduardo, Eduardo, abrí por favor. Pensé que era Andrea, que se había peleado con mi hijo y él la había dejado por ahí, no sé, no entendía. Desde la cama le grité: Ya va, Andrea, ya voy. ¿Pero qué pasó, por Dios, Eduardo? ¿Te dejó afuera? Cuando, Cuando abrí, no era ella. Vi ahí parada a una chica que nunca había visto. Soy la hermana de Andrea, me dijo. Ella tuvo un accidente. Eduardo tiene que ir para mi casa. A todo esto, mi marido también estaba en la puerta, se había levantado con todo el alboroto. Yo entré a despertarlo a Eduardo, a decirle que se vistiera, que teníamos que ir a San José. Ahí mi marido se quedó hablando con Fabiana y ella le contó que a Andrea la habían matado. Pero nosotros, Eduardo y yo, no teníamos ni idea. Cuando llegamos, afuera nos esperaba Dane. Ahí lo conocimos. Mi marido y yo no nos conocíamos con los padres de ella. Él se presentó y nos alumbró el caminito a la casa con una linterna porque había agua y barro por todas partes. Recién cuando entramos a la pieza nos desayunamos que estaba muerta. La conmoción de Eduardo cuando vio el cuerpo de su novia sin vida y la habitación ensangrentada fue tremenda. Empezó a gritar y pegar trompadas a las paredes. Entre varios lograron contenerlo y llevarlo a rastras a la cocina para que se calmara. Me agarró un ataque de nervios, dice él, y mira lejos. Heredó los ojos celestes de su madre. Sin embargo, en la cocina siguió llorando y gritando. Había varias mujeres ahí, recuerda Paula. Yo trataba de contenerlo, pero también pensaba en Andrea y la madre. Pensaba en esa pobre mujer, lo que estaría sufriendo. Acordate que nunca nos habíamos visto. Me imaginaba que se la habían llevado a lo de un vecino o algo. Las mujeres que estaban ahí estaban todas tan calmadas, hasta que una se acerca a Eduardo y le dice que se callara, por favor, que dejara de gritar, que estaba perturbando a la abuela de Andrea, que era una mujer mayor. Ahí a mí me subió la mostaza. ¿Quién era esta para hablarle así a mi hijo que estaba sufriendo? ¿Y esta quién es?, pregunté al aire. Y otra de las mujeres me dijo: es Gloria, es la mamá de Andrea. Yo me quedé helada. La hija muerta y ella preocupándose por la abuelita. Por favor. Ese es el primer recuerdo que Paula tiene de la consuegra y desde ese momento no pudo tragarla. No era así, le parece a ella, como debía verse una madre a la que le habían matado a la hija. A esa calma, Paula no se la perdona. La relación que Eduardo tenía con sus suegros era más bien indiferente.
El mutismo de Gloria se rompió pocas veces. Esa noche, cuando le pidió que se callara, y alguna vez anterior, cuando le pidió explicaciones acerca de su trabajo, si estaba en relación de dependencia o si le habían hecho aportes. Eduardo nunca entendió a qué venían esas preguntas y tampoco le dio mucha importancia. Con el suegro hablaba un poco más, pero solo lo justo y necesario. Eran otras épocas. No había la relación de confianza que por ahí tienen ahora los chicos jóvenes, dice. En cambio, la relación de Andrea con la familia de Eduardo era muy buena. Paula la quería mucho y aprobaba el noviazgo. Cuando ella venía a visitarlos, los ayudaba en el almacén que tenían. Si había muchos clientes, ella se ponía a atenderlos sin que nadie se lo pidiera. Ellos la ayudaban a pagar sus estudios y también colaboraron con los gastos del sepelio. El recuerdo que Paula y Eduardo tienen de esa noche y de la escena del crimen no es el mismo que dejaron por escrito los peritos en el expediente, ni el que tienen otros testigos. Ellos me describen la cocina como una carnicería. Manchas de sangre en las paredes, en las puertas, la mesa cambiada de lugar, el cajón abierto, todos los cuchillos que se usaban en la cocina desparramados, y también más sangre en las paredes y puertas del dormitorio, como si entre estas dos habitaciones se hubiera librado una pelea feroz. Ellos creen que esta pelea se dio entre la madre e hija y que en un rapto de locura Gloria apuñaló a Andrea. Cuando les digo que según el informe de la autopsia, Andrea fue apuñalada en su cama mientras estaba dormida, que no había ningún otro signo de violencia en su cuerpo ni rastros de haberse defendido de su agresor, Paula mueve la cabeza contrariada. No, eso no puede ser, no puede ser. Andrea la mató la madre. Entonces no puede ser como vos decís. ¿Por qué no? Porque una madre querida no podría matar así a su hija. Eduardo también fue sospechoso de asesinar a su novia, el primer sospechoso. La hermana de Andrea admite en su testimonio judicial que cuando supo que la habían matado enseguida pensó que había sido Eduardo porque era celoso y posesivo. Por eso fue a buscarlo ella misma a su casa. Sin embargo, cuando vio su reacción frente al cadáver de su hermana, se dio cuenta que estaba equivocada. Paula también se dio cuenta esa misma noche de que intentarían culpar a su hijo. Al día de hoy insiste en que todo estaba armado como para echarle la culpa a Eduardo. Por eso contactaron a su abogado apenas pudieron. Por supuesto, ella nunca dudó de su inocencia. En cambio, el papá de Eduardo sí. Hubo una vacilación, un momento de duda que Eduardo advirtió cuando su padre fue a mirar la moto buscando no sabe qué rastro. Pero dudó. Y aunque hayan pasado más de 20 años y aunque haya cosas que Eduardo no recuerde luego de su ACV, de eso no se olvida. Y todavía le duele. Él siempre se quedó con eso acá, me dice Paula, como si hiciera falta. Además de tener al mejor abogado de la ciudad, la familia de Eduardo contrató un detective privado. Estaban convencidos de que la policía buscaría la vuelta para encarcelarlo y cerrar el caso rápidamente. Pero el detective nunca pudo aportar ni datos ni pistas firmes. La policía y el juez rondaron a Eduardo varios meses, pero finalmente lo dejaron en paz. El caso se fue diluyendo a pesar de las marchas de silencio organizadas por él y por los amigos de Andrea, a las que no asistía la familia de la chica muerta. Le cuento que tengo el recuerdo medio vago de una foto de él en una de esas marchas y que decían que no se iba a cortar el pelo hasta que encontrara al asesino de su novia. Le digo que yo era un adolescente y me había enamorado de esa declaración de él. Claro, se ríe. Dice que no se acuerda, capaz que sí, que había hecho esa promesa, pero que ya pudo ver que no la cumplió. Unos 6 años después conoció a la mujer que es su esposa y la madre de sus hijos. De alguna manera entendió que la vida seguía su curso. Cuando le cuento que estuvo en la tumba de Andrea, me pregunta si todavía está la plaquita que él le puso. Sí, está. Es una plaquita muy sencilla que dice: mi amor por vos es eterno. Tu novio, Eduardo.